buenas noches y bienvenidos una noche más a Debería Ser Noticia. Ya saben que esto no es un telediario, no es un informativo, sino que es el programa de los inconformistas, donde vamos a hablar de todo lo que no ha llenado titulares, porque parece que esta semana solo se ha hablado de dos palabras, Trump y Biden, y sin embargo queremos ir más allá, queremos contarles otras noticias diferentes y vamos a hablar, por ejemplo, de los enchufismos del gobierno, hablaremos de la censura que el gobierno trata de imponernos, hablaremos de la ley de transexualidad y también de las elecciones de los Estados Unidos desde un punto de vista diferente, este y otros muchos temas. Y arrancamos hablando de esta ley de transexualidad que el Ministerio de Igualdad va a tratar de impulsar, una ley de transexualidad o ley de autodeterminación del género que ya está en la sociedad civil, con la que pretenden normalizar, por ejemplo, que los menores de edad puedan cambiar su sexo sin consentimiento paternal en el DNI. Vamos a hablar de este tema y vamos a prestar atención a este vídeo que les vamos a poner a continuación, en el que Ben Shapiro, un activista americano, responde a un activista de la ideología de género en una conferencia. No, gender is not disconnected from sex. So it's not completely disconnected, but it's still a cultural thing. It's still from society. It's okay, no, it is not in the mind. Okay, you're not a man if you think you're a man. And I didn't say pretending, or if I did, I shouldn't have said pretending. Let me amend. said playing. Okay, I said a boy who thinks he's a girl. That's the usual phraseology I use. Not playing. I usually say a boy who thinks he's a girl or a girl who thinks he's a boy, which is technically what we're talking about here. As far as the actual psychological issues at play, it used to be called gender dysphoria or gender identity disorder. Now they call it gender dysphoria. The idea that sex or gender are malleable is not true. Okay, and I'm not denying your humanity if you're a transgender person. I am saying that you are not the sex to which you claim to be. You're still a human being, and you're a human being with an issue that I wish you Godspeed in dealing with in whatever way you see fit. But if you are going to dictate to me that I'm supposed to pretend that men are women and women are men, no. My answer is no. I'm not going to modify basic biology because it threatens your subjective sense of what you are. Okay, but you're still saying these kids should not be accepted because they don't really fit in either place. They can't just I'm saying that the Boy Scouts have a standard. You must be a biological boy to be a Boy Scout. You have to be a boy to be a Boy Scout. Where's that written though? Okay. In the name Boy Scouts. Because this is a very because for all of human history, boy meant boy and girl meant girl. Boy did not mean girl. People are very more same-sex culture. And if I call you a moose, are you suddenly a moose? Okay, if I redefine our terms. No, yes, that's right. Men and women are a completely different thing. This is true. Have you ever met a man or a woman? They're completely different. Completely different thing. You can't just say you're a cat. It's not a thing. It's genders. It's not saying you're Okay, a man. why is that? I don't understand. Why? Okay, let me ask you this. Okay, I won't ask you how old. I will ask you how old you are. Okay, because you're young enough that it's probably not insulting to ask you. So. I'm 22, so I'm probably young and naive, right? No. Why aren't you 60? Why aren't you 60? Because it. And why can't you identify as 60? What is the problem with you identifying as 60? It's not the same as gender. You can't just. You're right. Age is significantly less important than gender. You can't magically change your gender. You can't magically change your sex. You can't magically change your age. You can still legally change it. People recognize You can't legally change your age, by the way. Obviously, you can change your name, you can change your sex, you can change your identity. Just because you can do things legally doesn't mean that they are correct biologically. You could do lots of things in the past that were incorrect biologically and correct legally. Right. I still don't understand why you're accepting these children that have gender. It's not a matter of open-minded and accepting. I want them to get treatment that they see fit, but that's not involving me. The idea behind the transgender movement as a civil rights movement is the idea that all of their problems would just go away if I would pretend that they were the sex to which they claim membership. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. Do you think it could be because of their bullied at school? No, I don't think that. I do not think that the discrepancy. Normal suicide rate across the United States is 4%. The suicide rate in the transgender community is 40%. The idea that 36% more transgender people are committing suicide because people are mean to them is ridiculous. It's not true, and it's not backed by any science that anyone can cite. It is pure conjecture. In fact, it's not even true that bullying causes suicide, according to a lot of studies. For example, in the black community, where the idea is supposedly that America is a racist society, blacks are bullied a lot. Okay, in the black community has significantly lower suicide rates than in the white community.
In fact, in third world countries, the suicide rate is significantly lower than in first world countries. Suicide actually seems to be a privilege of the upper classes if you actually look at it from a financial perspective. So the idea that suicidality is directly a result of people like me saying, no, men are not women and women are not men, it's not true. It's also... So you think it doesn't impact their identity at all, or their depression, or how they feel about themselves? I think the idea that you're going to sacrifice the entire society's proper definition of sex because you think that there is in legal terms, somebody with an eggshell skull, meaning that somebody who has a pre-existing condition that makes them more susceptible to criticism, that is not a way to run a society. You can't sacrifice truth because some people are going to actually suffer because of the truth. Plus, there's no evidence whatsoever that the suicide rate would go down in the transgender community in any marked way if people just started pretending that men were women and women were men. We're trying that experiment now. We'll find out whether it works. So far, no evidence. Have you talked to a group of trans people at all instead of this group of like white people? I'm more than happy to talk to a group of any people who will have me, but usually they protest me. La iniciativa legislativa de la autodeterminación de género tiene detrás un problema legal bastante fuerte, y no solo legal, también ideológico, porque a pesar de que la pandemia lo tapó, el 8 de marzo, por ejemplo, hubo una trifulca entre los feministas radicales y los partidarios de la determinación del género, porque si se acaba con el sexo biológico, si no existe un sexo asignado al nacimiento, ¿qué sentido tiene defender a la mujer? Por eso, la trifulca entre feministas y los partidarios de la autodeterminación del género, como es Irene Montero. Vamos a hablar ahora del problema legal que supondría normalizar que no existe género, negar hombre y mujer. Vamos a hablar de ello con Álvaro Bernard. Es necesario separar a hombres y a mujeres en las profesiones físicas. Hay determinadas profesiones que requieren unas condiciones físicas concretas y no requieren unas condiciones físicas concretas por capricho, sino por necesidad, porque solamente así se puede garantizar la integridad física e incluso la vida de las personas que van a recibir este servicio. Por ejemplo, la profesión de bombero. Es imprescindible que la forma física de los bomberos sea excelente y por lo tanto no se pueden rebajar las exigencias para que más mujeres puedan acceder al cuerpo de bomberos. No se pueden ni se deben rebajar estas exigencias para difuminar las diferencias entre hombres y mujeres, que es lo que decíamos antes, y así convertir el cuerpo de bomberos en un cuerpo tolerante, inclusivo, plural. Es que este no es su objetivo. Las exigencias físicas son las que son, seas hombre o seas mujer. Si las superas, seas hombre o seas mujer, adelante, entras. Y si no las superas, seas hombre o seas mujer, no entras. Así de simple. Y es que ya en su día Carmena trató de rebajar las pruebas físicas para la selección de bomberos en Madrid. Y es que cosas como estas podrían llegar a pasar mientras tú y tu familia os estáis quemando. Un momento en el que yo creo que la tolerancia y la diversidad os importarían bien poco. La siguiente prueba. Se tiene que tumbar una puerta para coger la llave que está en la habitación contigua. En el equipo rojo va a intentar tumbar la puerta una mujer bombero. Y en el equipo azul va a intentar tumbar la puerta un hombre grandote, pero que no es bombero ni ha superado las pruebas para serlo. Esto es lo que pasa. I hope they've taught you how to knock down doors. In you go. Oh no! This is tough. As high as you can. As high as you can. As high as you can. Take a bigger run up. Go on, Jane. Remember the elbow. Big run, as fast as you can. That's And it, high, go for it. high, Oh, high. really? So close. As fast as you can. Well done. Get going. Oh! Dave, come out. Come out, Dave, come out, come out. Jane, that was such a great effort. Okay. Yeah, I think just 2 more throws and you would have been there, but that's tough for you. A man with no firefighter training has no trouble with the same task. A bit of an ouchy one, I think. Be aiming higher, that's it. He's got it! It's on the floor. Okay, brilliant, he's got the key, come out, yeah! Lección. La ingeniería social tiene un límite. La biología. Y también es necesario separar a hombres y a mujeres en las cárceles. Es evidente que dividir las cárceles en módulos de hombres y módulos de mujeres es esencial. Por tanto, de nuevo aquí, tratar de borrar y difuminar esas diferencias entre hombres y mujeres y permitir que cada persona pueda acceder al módulo que quiera, con independencia de lo que biológicamente sea, es decir, en función de cómo se autoperciba o cómo se autoidentifique, es absolutamente demencial. Es una locura permitir que un hombre, por el mero hecho de autopercibirse como mujer, pueda acceder a un módulo de mujeres. Y más demencial todavía es permitir que un hombre violador de mujeres
que se autopercibe como una mujer pueda entrar a un módulo de mujeres. Esto ya sería el colmo de la locura, ¿no? Pues bueno, en este mundo en el que el delirio cada vez es mayor, parece que no. Condenan a cadena perpetua al violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres donde abusó de las presas. ¿Y qué pasó exactamente? Pues también os lo leo. Karen White estaba en detención preventiva por 3 violaciones que había perpetrado como hombre cuando se llamaba Stephen Wood. Bajo ese nombre ya había cumplido una pena de 1 año y medio de cárcel por conducta obscena contra un menor. Pero a pesar de no haberse sometido a cambio de sexo y conservar aún sus genitales masculinos, las autoridades aceptaron su condición de transgénero y enviarla a una cárcel de mujeres para cumplir con el resto de su condena. ¿Y qué pasó? ¿Qué creéis que puede llegar a pasar si metéis a un hombre violador en una cárcel de mujeres? Pues os sigo leyendo, aunque creo que ya más o menos todos lo podemos intuir. Las autoridades carcelarias en Reino Unido han adoptado guías recomendando que en general el sitio de reclusión de presos debería coincidir con el género que expresan. White, de 52 años, quien se viste como mujer y usa maquillaje, se autodefine como transgénero. A los pocos días de su encarcelamiento, sin embargo, se aprovechó de su cercanía a las reclusas para asaltarlas sexualmente. ¡Qué sorpresa! White ya ha admitido 2 de 4 acusaciones por incidentes que ocurrieron entre septiembre y noviembre del año pasado y que involucran acoso sexual, manoseo indebido, exhibición de sus genitales y comentarios inapropiados sobre sexo oral. En conclusión, repito lo que ya decía antes, hay muchos sectores de nuestra sociedad que requieren la separación de hombres y mujeres, y no por capricho, ni por falocentrismo, ni por machismo, ni por patriarcado, sino por seguridad. Y si tú te cargas esa distinción, más que justificada, la puedes estar piciando mucho, como ya decíamos antes, porque los hombres y las mujeres no son iguales, son distintos. Ni mejores ni peores, distintos. Por tanto, la teoría cultural, que viene a decir que los hombres y las mujeres son exactamente iguales y que pueden mezclarse sin ningún tipo de problema, sea el sector de la sociedad en el que sea, reduccionista y simplista más no poder, puede llegar a causar auténticos estragos, como ya lo está haciendo. Y es que en este campo, como en muchos otros, hay que hilar fino, y tenemos que diferenciar lo arbitrario de lo necesario. En primer lugar, evidentemente, hay veces en las que se ha separado a hombres y a mujeres por razones arbitrarias, carentes de sentido e injustificadas. Por ejemplo, que los hombres pudiesen votar y las mujeres no pudiesen votar. ¿Y está justificado tratar de luchar y dinamitar este tipo de distinciones arbitrarias? Pues claro que sí. Pero hay otras veces en las que si se ha separado a hombres y a mujeres no ha sido porque sí, porque nos ha dado la gana, sino porque había motivos y justificaciones de peso para hacerlo, como por ejemplo los casos que he ido citando en este vídeo. Por tanto, ¿es legítimo pretender acabar con estas distinciones en estas concretas áreas? Pues a mi parecer no, porque es muy peligroso. ¿Y qué pasa con las juventudes revolucionarias actuales? Pues que no distinguen y pretenden acabar por igual con las distinciones arbitrarias que con las distinciones necesarias. Solo tienen en mente una idea, que los hombres y las mujeres son iguales, que repiten en bucle y por tanto esa idea tiene que ser aplicada en todos los sectores, independientemente de cuál sea este. Y esto evidentemente entraña muchísimos peligros, así que solamente digo una cosa para concluir. Cuidado. Y dejamos de lado la transexualidad, pero no dejamos de lado al Ministerio de Igualdad, porque queremos hablarles de esa batalla en redes sociales entre Teresa Rodríguez e Irene Montero, una batalla en la que se apeló a la sororidad, ese término de fraternidad entre mujeres por la lucha ideológica feminista, y vamos a hablar de ello con un tío blanco hetero. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de sororidad, la que hay entre Irene Montero y Teresa Rodríguez. Y es que, como ya sabréis todos, la diputada y ex líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se habría enzarzado en una guerra por redes sociales con nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. Y es que en los últimos días, pues Teresa Rodríguez habría sido expulsada de su grupo parlamentario, Adelante Andalucía, a instancias de Unidas Podemos. La dirigente anticapitalista asegura que el partido de Pablo Iglesias ha pactado con el PSOE la maniobra para debilitar su posición en la Cámara Autonómica. Y básicamente, pues habría dicho que Pablo Iglesias le debía una
explicación. Y vamos a ver, el pulso que tenían Adelante Andalucía y Teresa Rodríguez con Unidas Podemos pues ya venía de antes. Y es que, como ya reflejaba Luca Constantini en el libro de Aquí mando yo, que os recomiendo a todos vosotros, Teresa Rodríguez ya habría reflejado una serie de diferencias que tendría con Unidas Podemos con respecto al férreo liderazgo de Pablo Iglesias. Bueno, de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y mientras Teresa Rodríguez defendía una manera de hacer política pues un poco más naif, un poco más idealista, con todo este rollo de las asambleas y el modelo horizontal, Pablo Iglesias y la cúpula dura de Podemos, los Echeniques y las Irenes Monteros, pues defenderían una forma de hacer política pues más vertical, con más liderazgo, es decir, que se haga lo que dicen los jefes, que los jefes en este caso pues serían Pablo Iglesias e Irene Montero. Es por ello que Teresa Rodríguez en su momento pues se habría posicionado del lado de Íñigo Errejón cuando se dio la gran traición a Pablo Iglesias, que es por otro lado cuando este estaba disfrutando de su baja por paternidad, que ese fue el momento en el que Íñigo Errejón, junto con Manuela Carmena, pues decidió iniciar su aventura con Más Madrid, que luego sería Más País, algo que por supuesto dentro de la cúpula podemita pues entendió como una puñalada trapera, porque vamos a ver, a su manera sí que lo fue un poquito. Y como ya he dicho, pues Teresa Rodríguez en ese momento se posicionó del lado de Íñigo Errejón, que antes de eso incluso Teresa Rodríguez ya había expresado sus diferencias con respecto a la forma de hacer política y de ver las cosas de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Pero digamos que a partir de esto fue cuando la cúpula de Podemos pues la puso en su mirilla y finalmente hace unos días pues la acabó expulsando de Adelante Andalucía, aprovechando para hacerlo la baja por maternidad de Teresa Rodríguez. Ojito con las políticas de conciliación, chavales. Decía, comenzó siendo un divorcio amistoso entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias y ha acabado como el Rosario de la Aurora. Teresa Rodríguez ha sido expulsada de su propio grupo parlamentario junto a otros 7 diputados tras una maniobra de Podemos, negociada al parecer en las más altas instancias, que se ha consumado este miércoles en la mesa del Parlamento andaluz. Hay que ver cómo le gusta a esta peña hacer política. Y bueno, sin más, esto no habría tenido mucho más recorrido dentro de las grandes historias de puñaladas traperas que se dan dentro de Unidas Podemos, si no llega a ser por la entrevista que dio el pasado viernes nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, en Radio Televisión Española, que al ser preguntada por el despido de Teresa Rodríguez durante su baja de maternidad, dijo lo siguiente. Algo que, como bien sabe Teresa y como bien reivindica Teresa, forma parte de la autonomía de las organizaciones, tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz. Ellos son y ellas las que toman esas decisiones. Creo que ustedes saben, porque yo he tenido 2 embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví en las 2 permisos de maternidad. La política no para mientras estamos embarazadas. ¿De verdad que esto no recuerda a lo que diría el típico explotador neoliberal que dirige una empresa y que diría algo así como: es que la fábrica no para mientras mis chicas están embarazadas? Pero claro, la cosa es que esto no lo ha dicho Amancio Ortega, lo ha dicho Irene Montero, gran feminista y mejor persona. Pero se debería haber esperado a que ella se incorporara al escaño. Esto hubiera sido mejor. Ustedes pueden cambiar la realidad, es decir, ustedes son políticos. Es verdad que las normas de la política son las que son, pero ustedes pueden cambiar las normas de la política. Me temo que por las 2 partes, no solamente por la parte de Unidas Podemos, no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba asumiendo su permiso de maternidad. Por ninguna de las 2 partes han sido capaces de desescalar ese conflicto. No sé si se lo han preguntado en algún momento, quizás sería bueno que se lo pregunten, pero ninguna de las 2 partes ha frenado ese conflicto. A ver, señor de Radio Televisión Española, que trabajas para mí, no me rayes con tus preguntas, ¿vale? No me rayes con tus preguntas. Si tienes algo que cuestionar, cuestiónaselo a ella. Y a mí déjame en paz. Básicamente esta ha sido la maravillosa respuesta de Irene Montero, a lo que por supuesto y sin dilación pues Teresa Rodríguez habría contestado a través de su cuenta de Twitter. La ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del grupo parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad, porque a ella la derecha también le ha atacado mientras lo estaba. La política no para, ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba. Pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas. Pero no, tengo la tranquilidad de haber apoyado a Irene Montero siempre que la han atacado desde el patriarcado, y lo seguiré haciendo, no por ella, sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todos. Una F, por favor, por Teresa Rodríguez. Me hace especialmente gracia la parte en la que habla de que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que se supone que se llaman feministas, y me hace gracia por el
el idealismo que transpira, ¿no? Esta forma de entender las relaciones entre mujeres, esta sororidad, a partir de la cual entre las feministas se entiende que las mujeres, al pertenecer parte del grupo oprimido por parte de los hombres, por parte del patriarcado, pues deberían de unirse y ser solidarias las unas con las otras y no competir entre ellas, porque esto sería lo que el patriarcado estaría buscando y lo que estaría debilitando a su colectivo. Y ellas entienden que en ese mundo que no existe, en ese mundo ideal de hadas y de unicornios en las que las mujeres van juntas de la mano, pues nunca se pelearían entre ellas, ya que me imagino que al compartir genitales pues dejarían de ser seres humanos normales con sus imperfecciones y sus prejuicios y se comportarían como grandes hermanas sororas que no se juzgan las unas a las otras y se tratan como si fuesen hermanas y todo este rollo. Y claro, ¿qué es lo que sucede con estas cosas? Pues que al final la realidad se acaba imponiendo, y la realidad es que las mujeres pues siempre tendrán conflictos con otras mujeres y siempre competirán con otras mujeres, porque las mujeres son humanos con sus instintos y con sus imperfecciones y no son unicornios que caminan sobre el agua. De hecho, creo que ya hablé de esto en un vídeo con respecto a la sororidad, en referencia a la noticia de una mujer que en el Reino Unido pues habría emprendido una empresa contratando solo a mujeres, entendiendo que si en la ecuación de las dinámicas de trabajo se quitaba la parte machista, la parte patriarcal, la parte que representaban los hombres, pues aquello se convertiría automáticamente en un paraíso de buen rollo en el que las mujeres trabajarían unidas en base a esta supuesta sororidad. Lo que se encontró esta mujer es que esto no era exactamente así, y las mujeres entre ellas pues empezaron a criticarse por las espaldas, empezaron a darse puñaladas, empezaron a señalar a la que se maquillaba mucho, a la que no se maquillaba nada, y a partir de las rencillas y el mal rollo que se había estado generando, al final la empresa pues acabó quebrando, que es precisamente lo que tiende a suceder cuando te dedicas a contratar a la gente no por su carácter o por sus cualidades, sino por el grupo identitario al que pertenece. Bien, esta mujer, Samantha Brick, pues aprendió esta lección por las malas, y ahora parece que Irene Montero y Teresa Rodríguez pues están siguiendo un poco la misma senda. Por supuesto, Irene Montero, ante el embiste de Teresa Rodríguez por Twitter, pues tenía dos opciones: quedarse callada o contestar. Y como ya os he dicho, pues esto de la sororidad tiene mucho sentido en la teoría, ¿vale? Pero en la práctica pues las cosas cambian un poco, así que Irene Montero ha decidido contestar y le ha dicho lo siguiente a Teresa: Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que aquí le ha faltado poner desagradecida. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo. Combatámoslo juntas. No, si eso del machismo que hay que combatirlo juntas, bueno, claro que hay que combatirlo juntas, Irene, por supuesto. Pero lo que te están criticando es que tú hayas defendido que a esta chica se la haya expulsado de Adelante Andalucía, aprovechando la baja de maternidad que la tenía fuera de las instituciones. Algo curioso cuando últimamente una de las bases fundamentales de tu discurso como ministra de Igualdad está siendo todo el tema de la conciliación. De hecho, el presupuesto que se le destinará a tu ministerio en los nuevos presupuestos ha crecido un 157% más. Y ha crecido un 157% más porque se te van a destinar 300 millones de euros para igualar los permisos de maternidad y paternidad. Una de las partidas más importantes, dotada con 200 millones de euros, será el plan corresponsables. En cada una de las autonomías se creará una bolsa de cuidadores profesionales de contratación pública a domicilio y por horas para ayudar a las familias con hijas e hijos menores de 14 años a su cargo. Que entre todas las ideas absurdas que salen del Ministerio de Igualdad, esta debe de ser de las menos malas. No hay discriminación, ayuda a las familias indistintamente si son hombres o mujeres a cuidar de sus hijos, pero claro, independientemente de esto, pues sí que chocaría, sí que entraría en conflicto al hecho de que hayáis aprovechado el permiso de maternidad de Teresa Rodríguez para expulsarla de Adelante Andalucía, y aún más que tú hayas tenido los huevazos de justificarlo en una entrevista en Radio Televisión Española. Telita. Por supuesto, Teresa Rodríguez la habría contestado: no me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo, cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero, porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. Un recadito aquí para los marqueses de Galapagar. Y continúa: mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco al cuerpo recibir palos en estos días. Es la política, Teresa, es lo que hay. Sobre todo Irene Montero, cuando hace no demasiado tú estabas publicando tweets como el siguiente: un embarazo no puede ser motivo de despido. Las mujeres necesitamos sentirnos seguras, respetadas y cuidadas en el trabajo y en la sociedad para tener hijos as.
Ay, Dios mío, es bastante complicado ser vosotras, ¿eh? Vamos a ver, Irene Montero, utilizar como maniobra política el hecho de que Teresa Rodríguez esté de baja por maternidad para expulsarla de Adelante Andalucía, ¿es lo que tú entenderías porque las mujeres se sientan seguras, respetadas y cuidadas en el trabajo a la hora de tener hijos? Pregunto, de verdad. Por supuesto, las reacciones a esto pues no se habrían hecho esperar e incluso hemos tenido la respuesta de otra gran ex de Pablo Iglesias como es Tania Sánchez Melero, que habría dicho lo siguiente: una vez más se impone el patriarcado, del que no se libran muchas mujeres, intentando desacreditar la posición política de Teresa Rodríguez con la clásica acusación de histeria, por no hablar de la falta de respeto al permiso de maternidad. En fin, fuerza comadre. Por su parte, el folletín oficial de Unidas Podemos, también conocido como La Última Hora, pues no ha perdido un segundo en lamerle los huevos a la cúpula podemita. Decían en La Última Hora: Teresa Rodríguez avaló la ruptura de Errejón durante la baja de paternidad de Pablo Iglesias. Hay que ver estos cómo se la tenían guardada a todos los errejonistas por la maniobra que les hizo con Manuela Carmena cuando Pablo Iglesias estaba de permiso. Ya os lo digo, en esto ni el Diario Público ha tenido los huevos para posicionarse al lado de Podemos o de Irene Montero, que por ejemplo Público ha titulado: Montero justifica la expulsión de Rodríguez del grupo parlamentario durante su baja maternal. La política no para. Evidentemente es un titular crítico. Los de La Última Hora es que ni siquiera se molestan en aparentar. Ya no es que simplemente La Última Hora sea propaganda podemita, es que es propaganda pablista. Al final, esto de la sororidad pues se queda en agua de borrajas. Una más para la izquierda del haz lo que digo, no lo que hago, de ese gran listón de la moralidad inalcanzable que quieren imponernos a todos y que ni ellos son capaces de cumplir. Y al final la tiranía de la realidad pues se impone sobre las magufadas feministas. Chicas, esto no va de vuestra lucha contra el patriarcado, esto va de vuestra lucha contra la realidad. Y ahora mismo, en la posición en la que nos encontramos, pues solo nos queda exigiros que en vuestros delirios, por favor, no nos llevéis a todos por delante. Ya lo ven, algunas feministas salen perdiendo, pero otras salen ganando, como es el caso de una de las que se colocó detrás de la pancarta del 8 de marzo, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a la que se le ha dado una cátedra sin tener ni siquiera una licenciatura oficial, porque su licenciatura no fue homologada. Vamos a hablar de los enchufismos en tiempos de ejecutivos como el de Sánchez. Me recuerda al maestro Ciruela, que sin saber leer ni escribir, abrió una escuela. Así tuiteaba Agustín Rossetti, diputado de Vox, sobre la última de enchufismos del gobierno de Sánchez, que ahora le ha concedido a la mujer del presidente una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. La víspera de este puente de Todos los Santos, la Universidad Complutense de Madrid anunciaba en la tribuna complutense la creación de una cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. El objetivo de la iniciativa, impulsada por Reales Seguros y la Fundación La Caixa, es nada más y nada menos que desarrollar herramientas pedagógicas e investigadoras en el campo de la transformación social, pero la traducción que la nueva catedrática ha hecho de estos conceptos es aún mejor. Se trata, tal y como dijo Gómez, de resetear el capitalismo y hacer que los empresarios se conviertan en activistas. Y es que la directora de la nueva cátedra de la Complutense justifica la creación de la misma en la demanda de la sociedad para que la labor de las empresas no sea solo una maximización de las cuentas de resultados, sino que sea también buscar el incremento del estado de bienestar. Así se expresó en el acto de presentación de la cátedra. El sector privado está recogiendo el testigo para poder incorporar el impacto social ligado al negocio, siempre de manera sostenible. Y esta transformación está ligada a los jóvenes con una serie de valores que permitan crear una sociedad mejor para todos. En resumen, la tarea de Begoña Gómez consiste en defender que las empresas dejen la obtención de beneficios en un segundo plano para priorizar la lucha por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El máster Begoña Gómez arrancará el próximo viernes 6 de noviembre con un fuerte enfado en la comunidad educativa, porque varios profesores, incluyendo catedráticos, han mostrado su malestar con este presunto trato de favor a la esposa del presidente del gobierno. La elegida no tiene un bagaje científico a sus espaldas que justifique que sea la directora de este nuevo proyecto investigador. De ahí que muchos cuestionen por qué a la primera dama le han dejado semejante oportunidad sin abrir siquiera un concurso para que personas con una trayectoria investigadora puedan acceder al puesto. Y es que Gómez no tiene ni siquiera una licenciatura oficial, pues sus estudios en marketing nunca llegaron a ser homologados. Un último dato, 30.000 euros. Esa será la dotación presupuestaria anual mínima para el chiringuito de Pedro Sánchez. Y como ya saben, en este programa no hemos dejado de contarles los pasos de gigante que trata de dar el gobierno para amordazar a los ciudadanos y sobre todo a los medios de comunicación. Les contamos hace ya un mes el protocolo ELISA, el protocolo que sacó adelante el CNI
para perseguir la desinformación en medios digitales y redes sociales. Les contamos también la semana pasada la iniciativa de Podemos aprobada en sede parlamentaria para perseguir los delitos de incitación al odio en las redes sociales, y hoy les vamos a contar el paso siguiente que ha dado el Gobierno, y es este Ministerio de la Verdad, el que, por cierto, ya Bruselas está vigilando porque podría atentar contra la libertad de expresión. 19 de abril, ya lo venían avisando. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Aunque el Gobierno tratase de tapar sus intenciones. Pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Y todo parecía estar en el aire, en cierto sentido, hasta hace apenas un mes, cuando el Ejecutivo de Sánchez se quitó del todo la careta. Primero, el Centro Criptológico Nacional, coordinado con el CNI, estableció el protocolo ELISA para perseguir a aquellos medios digitales contrarios a las instituciones públicas en base a unos criterios de desinformación bastante polémicos. Después, el pasado lunes, el Congreso aprobaba una iniciativa para perseguir el odio en redes sociales, y hoy se ha conocido la guinda del pastel. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves un procedimiento de actuación contra la desinformación, procedimiento que servirá para monitorizar la información y colaborar con los medios de comunicación para perseguir la difusión deliberada a gran escala y sistemática de desinformación que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios. La orden ministerial que recoge el Boletín Oficial del Estado de hoy está firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Carmen Calvo. En ella se incluye una relación de organismos concretos para esta nueva lucha contra la desinformación, organismos como el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, los gabinetes de los distintos ministerios o el mismo CNI. Además, en la nueva estructura contra las fake news se incluye también a la sociedad civil y a los medios privados, haciéndoles cómplices del plan de censura. El Gobierno podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere oportuna y relevante. La orden ministerial enseguida ha provocado reacciones. La primera, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha defendido el nuevo procedimiento, fundamentándolo en el Estado de Derecho y en la necesidad de transparencia para una democracia. Pero después han llegado las críticas. Por un lado, Vox, que ha publicado en su cuenta de Twitter: el Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden. Estamos ante un Gobierno que antepone su poder al bienestar y la libertad de los ciudadanos. Y a Vox le ha seguido el Partido Popular. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de arrogarse a la potestad de decidir qué es fake news, algo que ha calificado de auténtico escándalo, emplazando al Gobierno a retirar su orden ministerial. Y es que cada paso que da el Gobierno hacia la censura se aleja más, no solo de la libertad de expresión. Situaciones en las que, en definitiva, se nos intenta poner a los ciudadanos una auténtica mordaza. Si ha llegado el momento de cambiar la ley, hace mucho que llegó el momento de cambiar la ley, la derogación de la ley mordaza que impuso el Partido Popular en este país, porque pone en riesgo principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los derechos humanos, como la libertad de expresión. Porque lo que ustedes están proponiendo es nada más y nada menos que un órgano censor compuesto por su Gobierno y por los jefes de los grupos mediáticos que le gustan a su colega Cospedal, para que intervenga las redes sociales y los medios de comunicación y decida qué informaciones son, a su juicio, verdaderas y cuáles son falsas. Libertad de expresión, pero con límites, a ver si nos vamos a pasar de frenada. Sino también de sus propias palabras. Pero ni este Ministerio de la Verdad ni la censura del Gobierno podrán con nosotros, porque, como ya sabrá, este medio de comunicación no está dispuesto a ceder a las censuras del Gobierno, y por eso, si le está gustando este programa, ya sabe que puede ayudarnos con 3 sencillos pasos. Abra la cámara de su teléfono móvil, enfoque el QR que aparece en pantalla y nos ayudará con 50 céntimos, que verse multiplicará a verse, una aplicación que cuenta con las garantías del Banco Central Europeo. Y pasamos por fin al que sin duda ha sido trending topic de la semana, el de las elecciones de los Estados Unidos, las dos palabras que han predominado en los telediarios, que son Trump y Biden, aunque una más que otra. Y vamos a hablar, aunque todavía quede mucho por saber de estas elecciones, vamos a hablar de ello con Inocente Duque. Hola
Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo a la carrera. Vaya mierda de día hace, chaval, no te imaginas. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues seguramente de las elecciones de Estados Unidos entre Trump y Biden. Y bueno, también quería mezclar un poco con los disturbios que ha tenido España estos días, ¿no? Por ciertas ciudades. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues yo creo que sí que tiene, y lo vamos a ver. Bueno, a estas alturas, como digo siempre, ¿no? En estos instantes en los que estoy grabando el vídeo, pues todavía no se sabe si ha ganado Trump o Biden. Por lo visto está la cosa muy equiparada, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa de estas últimas elecciones estadounidenses, mal llamadas americanas, que me gustaría compartir con vosotros y a ver qué opináis. En realidad estas elecciones estadounidenses no es tanto una elección de presidentes, sino un plebiscito contra Trump. Se pretende echar a Trump presidente de los Estados Unidos de América y poner a otro. Si Biden, ¿quién coño es Biden? Allí lo conocerán, pero ¿quién es este tío de repente? ¿De dónde sale este pavo? Biden. Yo no sabía ni cómo se pronunciaba. Yo decía Biden y me sonaba así un poco como una amalgama entre los dos nombres de Bin Laden, ¿sabes? Y me sonaba como el culo. No tiene nada que ver, pero yo lo hubiera dicho en campaña, que la gente se quede con ello. Hijo puta. Y la gente está con fe y con esperanza para que gane Biden. ¿Qué pretenden imponer realmente? ¿Vosotros habéis visto las imágenes de, no sé si era Nueva York, bueno, varias ciudades, cómo estaban tapiando los escaparates de las tiendas? Tapiando. O sea, no estaban echando el cerrojo, no estaban poniendo un candado, no estaban bajando la verja, no. Las estaban tapiando como si estuvieran abandonadas, como si estuvieran en cuarentena, nunca mejor dicho. Las están tapiando porque si gana Trump va a salir la gente a destrozar las tiendas. ¿Y entonces qué se pretende con eso? ¿Que la gente tenga miedo de votar lo que considere correcto para no sufrir ningún daño físico o profesional o de tu negocio? ¿Qué tiene eso de democrático? Porque yo eso al revés no lo veo. Yo no veo gente pro Trump ir dando palizas a demócratas. Luego sale Ferreras en La Sexta, que parece que le va la vida en ello, que gane Biden, porque no soporta a Trump. Oh, ha aprendido bien La Sexta de los medios de comunicación americanos que hacen las encuestas ahí. ¡Claro vencedor Biden! A Trump le dan como el clarísimo perdedor de las elecciones. Pues están ahí. Qué mentirosos sois. Manipuladores, cabrones. Qué sinvergüenzas. Pones la tele, ves los medios de comunicación y están todos mintiendo, diciendo que va a ganar Biden para forzar el voto hacia Biden. Eso también lo hacen aquí. Y luego vas a la calle y ves a la gente demócrata, progresista, esperando a asaltar negocios, tiendas y demás, si gana el candidato que ellos no quieren. Muy democrático todo. Ferreras, que le llama Trump a Donald Trump, le llama Trump, porque Trump, es que se le ve tan forzado que intenta como mimetizarse, ¿no?, con aquella persona con la que esté hablando. Trump. Eso también lo hace cuando habla con alguien de Cataluña. Pasamos a nuestra relación de Cataluña, no sé qué. Cuando termina, ¿no?, la conversación con el corresponsal catalán. Moltes gracias, no sé qué. Gilipollas, no lo sabes decir, lo dices mal. Se te ve forzado, se te ve que no estás acostumbrado a decirlo. Buenas noches, buena vesprada, egunon. A cada uno se lo dice como en su idioma, como si fueras a Hawái y dijeras aloha. Como simpático, ¿no? Como simpático. Pues eso dice Trump. Porque Trump. Y cuando vas al chino a comprar, ¿qué le dices cuando te despides? Talego, gracias. No se dice Zara, se dice Sarah. No se dice Ferreras, se dice gilipollas. Ferreras, que va en contra de Trump, que te cagas, llama a Bestringe para que le eche un capote y mirad lo que dice Bestringe de Trump. Los americanos harán lo que quieran, es su problema. Pero hay que reconocer que Trump ha recuperado la economía, ha recuperado el empleo, ha recuperado empresas que habían huido al extranjero, le ha dado un parón a la inmigración, un parón a las políticas agresivas en el exterior, cuadrar la OTAN, cuadrar los militares, cuadrar los fabricantes de armas y protección a los más débiles. Aquellos a los que Hillary Clinton llamaba white trash, es decir, basura blanca. Y no, es que con la ciencia, vayan ustedes a ver, por ejemplo, la metedura de patas del Lancet de la gestión de la pandemia es de esos dirigentes que se tomó a broma al coronavirus, que decía que era una gripecilla, que si se usaba lejía, ha estado provocando, pero la gestión no es especialmente brillante, sobre todo porque se lo tomó a broma. Al principio muchos se lo tomaron a broma, los españoles en primer lugar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que decían aquí, y por cierto, la Organización Mundial de la Salud, no, esto no es una pandemia, esto es un resfriado un poco fuerte. Yo me acuerdo que yo aquí insistí y dije, bueno, vamos a ver aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? No te preocupes, aplicar los protocolos. Joder, con los protocolos. Frente a esto,
El programa del señor Biden es, el virus es Trump, es decir, es contra Trump. De todas formas, en toda esta historia hay una cosa más que la famosa interseccionalidad. Es decir, lo que se juega aquí es si por segunda vez la población mayoritaria, que es blanca, sobre todo los white trash estos del libro, van a aceptar de nuevo parar el sometimiento a las minorías sexuales, religiosas, raciales y... Eso es así. En estos momentos en Estados Unidos la interseccionalidad es coaligar las diferentes minorías contrarias a la mayoría para doblegar a la mayoría. Hasta ahora Trump la ha parado. Si Trump pierde, ya veremos qué pasa. Lo de los disturbios me parece increíble. Y a eso es a lo que venía la relación con España, que parece que en un principio no hay, ¿no? ¿Vosotros creéis que si gana Trump y hay disturbios en Estados Unidos, los habrá en España también? ¿Ese mismo día o el día después? Como aprovechando la coyuntura, ya que hay disturbios en un sitio, pues yo también. ¿Creéis que podrá ocurrir eso? Porque yo sí que lo creo. De hecho es que todos los disturbios que estamos viendo y toda la gente que se queja por la libertad, no sé qué, izquierda, derecha, sois la misma mierda. La próxima vez decirlo al revés, que queda mejor. Derecha, izquierda, sois la misma mierda. Bueno, pues todos estos que han salido a manifestarse, que han acabado en tiendas también, rompiéndolas y asaltando y quemando contenedores y tal. No sé en qué salvavidas eso, no sé en qué le estáis dando una lección al gobierno ni a nadie. Obviamente no comulgo con ello y lo condeno. Desde aquí lo condeno. Me parecéis unos niñatos que no saben lo que hacen, que han visto en la televisión como en otros países europeos la gente sale a la calle a protestar y a quemar cosas y a estar rabiosos, y vosotros también queríais hacerlo, pero que no sabéis por qué. Cuando yo digo que yo no voy a obedecer en caso de un confinamiento, no digo que haya que salir a la calle a gritar, a tirar cócteles molotov y asaltando tiendas y demás. No, yo me refiero que si yo desobedezco un confinamiento me refiero que nos tengamos que quedar en casa, yo voy a seguir saliendo a la calle, pero de una manera natural. O sea, no hay que sobreactuar esto. Cuando necesite salir a la calle, saldré, como estoy haciendo ahora. Como hago cuando no hay confinamiento. ¿Que tengo que ir a tal sitio? Voy. ¿Que quiero ir a dar un paseo? Lo hago. ¿Que quiero hacer lo que sea? Lo hago, sin sobreactuar. Si me para la policía, ¿qué haces en la calle? Pues que yo no me quedo en casa. ¿Por qué razón? Por esta. Porque yo ya he tenido el coronavirus y yo no soy contagioso. ¿Por qué me tengo que quedar en casa? Yo voy a hacer mis planes, voy a hacer mi vida, que la estoy perdiendo metido en una casa. Podría comprender que si yo pudiera infectar o ser infectado, pues tengo que estar en aislamiento. Pero como no lo estoy, no entiendo por qué tengo que estar. Y a partir de ahí, y sobre todo no incitar a la gente que lo haga, porque yo no sé la vida de los demás. Yo no sé qué problema tienen, yo no sé si pueden poner en peligro o no, lo que sea. Yo no sé las circunstancias de los demás. Por eso no incito a la gente a que lo haga. Que cada uno revise sus prioridades y que actúe en consecuencia. Ahora, la gente que salga a desobedecer, que no se vuelva loca, que no grite y que no haga el chorra, no. Simplemente que haga su vida normal, Y si le para la policía, señor agente, yo voy a trabajar, yo voy a seguir con mi vida, ya está. Y si les detienen, pues que les detengan pacíficamente y tal, y fuera. Pero no ir a ningún sitio a gritar y a decir tonterías, que luego lo tergiversan todo, no. Simplemente hagan ustedes su vida, los que quieran desobedecer. ¿Y por qué me da a mí que esta gente, los CDR, los del Black Lives Matter, los ultras de fútbol, por qué me da a mí que todos estos son los mismos? Y que en realidad no hay ideologías que les muevan, sino simplemente son guerrilleros que salen a joder las ciudades y que aprovechan un conflicto social para salir y delinquir y llevar la violencia a las calles. ¿Por qué me da a mí que es eso? Desde luego que en Estados Unidos hayan llegado al punto de tapiar los escaparates de las tiendas por miedo a los asaltos, porque gane un presidente, porque la gente vote libremente y gane un tío las elecciones. Además, un tío que ya ha sido presidente y que tiene buenos números. Él es un zopenco y un cretino, pero tiene buenos números como presidente. No entiendo qué significa todo esto. No entiendo esta desproporción de actos. Y sobre todo que porque se ve allí, la gente de aquí quiera reproducir también esos mismos actos. ¿Para qué? Tan poquísima personalidad se tiene, tan poquito se sabe del lugar donde vives. Una de las cosas que más me enorgullece de mi país, que es España, ¿sabéis lo que es? La seguridad. La seguridad es realmente lo que hace a un país del primer mundo. No el dinero que tenga, no lo rico que seas, sino la seguridad de saber que tú sales para la calle y que va todo como tiene que ir, como la seda. Cuando veo a estos irresponsables salir a romperlo todo y a decir tonterías, que luego además se ve en los medios de comunicación cómo aprovechan para llamarles negacionistas o lo que sea, para poner etiquetas. Luego los de la izquierda dicen que han sido los de extrema derecha, los de la derecha dicen que han sido los de la extrema izquierda. Todos son etiquetas para condenar a unos niñatos tontos del culo, que me da la sensación además que son los que salen siempre en cualquier tipo de conflicto social, sea el que sea y tenga la ideología o el carácter que sea. Han salido también
en las noticias unos chavales en Logroño, creo que ha sido, que fueron a arreglar el mobiliario urbano, a recoger lo que otros habían destrozado. Muy bien. La seguridad es lo importante. La seguridad es lo que hace a un país del primer mundo, no el dinero. Que os quede claro. Mantengamos la seguridad, mantengamos el civismo. Me voy. Un besito grande. Chao. Ya va quedando menos de este programa de domingo noche, pero no queremos dejar de mencionar un tema que ya trajimos a colación la semana pasada y es el de casta en tiempos de pandemia, porque recuerdan que después de hablarles de la fiesta de Pedro J. Ramírez en la que participaron una multitud de políticos, de nuestros políticos, hablábamos de las dos Españas a las que se refería Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, la España que vive de cenas hasta altas horas de la mañana, de lujos, y de la España arruinada. Pues bien, esta semana Isaac Parejo ha publicado en su cuenta de YouTube este vídeo en el que se dice que si yo no trabajo, tú no cobras. ¿Por qué? Porque después de la cenorra de Pedro J, el gobierno se ha subido los salarios, y no solo los suyos, sino también que ha multiplicado los presupuestos para sus asesores. Vamos a ver este vídeo en el que Isaac Parejo recuerda esta realidad de las dos Españas. La palabra élite se refiere a una minoría selecta que disfruta de privilegios mientras una gran mayoría es oprimida y vive en la miseria. Os voy a mostrar dos situaciones. Primero, a los que nos exigen sacrificios, los que cierran negocios a la gente, los que están arruinando España, los que prohíben trabajar a autónomos, empresarios, etc. Por una situación epidemiológica de la que no se están cargando ningún experto. Los que te dicen que es lo mejor para tu salud y dejan a su suerte a todos los trabajadores a los que impiden abrir sus negocios sin ningún criterio sanitario. Son estos, la élite, los que estuvieron en una fiesta de ricachones con más de 100 personas, una fiesta de lujo donde se juntaron con todo el IBEX 35. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, Pablo Casado, García Egea, el alcalde de Madrid, la vicealcaldesa, Inés Arrimadas y varios ministros más del gobierno. Todos juntos, saltándose las normas, mientras a ti te dicen que evites ir a cenas o reuniones familiares. Mientras a los abuelos les impiden ver a sus nietos y abrazarlos, mientras nos maltratan básicamente. Ellos, como son la élite, pueden permitirse no acatar ninguna de las normas que nos imponen. Pueden ir a cenas de lujo, pueden irse de juerga toda la noche, pueden confinar una comunidad autónoma para que nadie salga, pero ellos, como son la élite, sí pueden hacerlo. Y ahora os voy a mostrar a la plebe, la clase afectada por las decisiones que parece que la élite no debe acatar. La clase que está arruinada, en la miseria, la clase que pasa hambre y la que pierde sus empresas por el autoritarismo y las decisiones dictatoriales e ilegales de esta gente. ¿Le puedo hacer alguna pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo están los ánimos entre los compañeros? Pues se puede hacer una idea, porque llevamos ya, esto ya es insoportable. Toda la flota parada, los conductores siguen en ERTE, tenemos que seguir pagando los leasing. Yo estoy en la ruina. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano, afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos. O sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios y así no podemos continuar. Tenemos que seguir pagando todos nuestros impuestos. Y ahora vamos a poner las dos imágenes juntas. ¿Qué crees que lleva a una persona a defender esto y a no importarle esto? Estas son las verdaderas dos Españas, la de las élites y la de las colas del hambre, la de las cenas de lujo y la de los hosteleros arruinados. Si crees que todo lo que estos corruptos están haciendo es por tu bien, porque te están protegiendo de algo, porque todas estas medidas son necesarias a pesar de que no han servido para nada, debo darte la enhorabuena, porque eres oficialmente un alienado del Estado. Alguien a quien la televisión comprada por la élite ha absorbido completamente y dudo mucho que tenga solución. Porque a este selecto grupo no solo pertenecen estos políticos que hemos visto, también las cúpulas financieras y la élite periodística, por supuesto. Lo que antaño era el cuarto poder que controlaba el poder y hoy es la putita del poder, obediente a cambio de unos cuantos millones. Y yo me pregunto, si la élite cierra negocios a la gente, les impiden trabajar, les impiden dar de comer a sus hijos, ¿por qué siguen cobrando el sueldo que les pagamos? ¿Qué razón hay para que los señores que nos arruinan deliberadamente y nos impiden trabajar sigan robándonos dinero de nuestros ahorros para meterse más de 5.000 euros al mes en el bolsillo? Yo os lo diré, la razón es la corrupción. Porque ha llegado un punto en que ya les da todo igual. Tienen a los medios de comunicación protegiéndoles y regados de dinero. Así que pueden permitirse cometer el último acto de corrupción, subirse el sueldo. Sí, la gente que nos está arruinando, la gente que te impide dar de comer a tus hijos, se ha subido el sueldo con el dinero que te hace falta para llevar un plato a tu casa. Esta campaña no es para que os bajéis el sueldo, señorías. Esta campaña es para que lo eliminéis, para que demostréis que sois políticos de vocación y trabajéis gratis hasta que arregléis esta situación que vosotros mismos habéis provocado. No hay ninguna razón para que cobréis ningún sueldo.
Tirad de ahorros, como está haciendo toda la población, que con 5.000 o 10.000 euros al mes seguro que os da. Y mientras, por vocación, arregláis ese estropicio. Yo no soy el único que os lo dice toda España, los trabajadores autónomos y parados de este país, a los que habéis abocado a la ruina. Así que os decimos, si yo no trabajo, tú no cobras. 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 Yo no trabajo, tú no cobras. Yo no puedo trabajar, pero aún encima vosotros os subís los sueldos. Propongo que si yo no trabajo, tú no cobres. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, vosotros no cobráis. Si yo no trabajo, tú no cobras. 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 Soy músico y si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no vas a cobrar. Si yo no trabajo, tú no cobras. 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 Yo no trabajo, tú no cobras. Si 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 yo no trabajo, tú no cobras. No trabajo, tú no cobras. Si yo 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 no trabajo, tú no cobras, bonita. Si yo no trabajo, tú no cobras. 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 Si no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Porque esto no es aguantable. Sois patéticos y dais auténtica vergüenza. Si yo no trabajo, tú no cobras. 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 Si nosotros no trabajamos, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras.
Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Si yo no trabajo, tú no cobras. Y hasta aquí la edición de hoy. Nos vemos el próximo domingo para seguir contándole lo que nadie le cuenta a lo largo de la semana, y lo hacemos en Debería Ser Noticia del Toro Televisión. Que tengan muy buena semana.